Muy buenas tardes el día de hoy. Mi nombre es Marcela Portilla. El día de hoy vengo a presentar a a Mirta. Mirta es una persona que he conocido en el transcurso de estos días. Es una persona que es de Paraguay. Es una persona que nos trae hoy un día un tema muy bonito, que es cómo sanar esas heridas que a veces no hemos podido sanar desde nuestra niñez, ¿sí? Es por eso que el tema de hoy me ha parecido, es un tema que complementa lo que hace 8 días, habló ella. Y pues bueno, tengo el gusto de invitarla, tengo el gusto de presentarla. Es una mujer que es muy emprendedora, es una mujer que eh, cuando uno habla con ella, le habla desde el corazón. Es una persona que admiro mucho por su valentía, por ser una mujer muy valiente, por ser una madre o sea, es una persona muy linda y todos los temas que ella habla es porque aún así ella los ha estudiado y los ha practicado y o sea, ella es la persona más idónea para explicar este tema. Y pues nada, adelante, Mirta. Es todo tuyo el escenario. Hola Marcela, ¿qué tal? Muchísimas gracias por tan hermosa presentación. Gracias por tus hermosas palabras. Tú también eres hermosa, te agradezco mucho. Bueno, más que nada, hoy es la continuación de un tema que ya habíamos tratado la semana pasada. Y antes que nada me gustaría agradecer a la vida, primeramente a Dios, por darme esta oportunidad nuevamente de estar aquí con todos ustedes, de poder compartir con Marcela y con todos los que estén aquí presentes en el día de hoy. Agradecida por ello. Y hoy vamos a hablar de las heridas emocionales que ya habíamos hablado la semana pasada. La semana pasada dimos esos siete heridas emocionales que nos marcaron nuestra vida de la niñez. Y hoy lo que vamos a hacer es ir a sanar esas heridas emocionales, ¿verdad? Sacar esas heridas emocionales de nuestra vida pasada y hoy día, en la actualidad, poder nosotros mejorar nuestra vida. Porque todo lo negativo de nuestro pasado vamos a transformarlo de hoy en más en positivo. Si no sanamos el pasado, estamos condenados a repetirlo. Porque ¿qué ocurre? Que nuestros padres repitieron con nosotros y si nosotros no sanamos esas heridas, nosotros vamos a repetir, vamos a traspasar esas heridas emocionales a nuestros hijos y nosotros también vamos a sufrir esas consecuencias nosotros mismos si no sanamos esas heridas. Entonces es muy importante que hoy nos propongamos a poder sanar esas heridas y el pasado es muy importante que tengamos presente que lo podemos transformar para nuestro crecimiento. Entonces, de hoy en más vamos a transformar esa herida y vamos a crecer como personas, como seres humanos. Y esas angustias y cicatrices profundas, invisibles, que nosotros tenemos en el pasado, ahora esos problemas de salud que acarreamos, esa ira, esa angustia que nosotros tenemos en nuestra vida diaria, es que son esas heridas que nosotros no sanamos, que nosotros no perdonamos. Y hay veces explotamos, hay veces que arrancamos en una ira, de repente pateamos, gritamos, nos sacudimos, nos tiramos los pelos. ¿Por qué? Porque no hay una explicación lógica a ese sentimiento de angustia, a ese sentimiento de herida emocional que tenemos en nuestra vida, en nuestro día a día. Entonces, ahí empiezan los duelos. ¿Qué quiere decir duelo? Directamente no es porque alguien haya fallecido o cosas así. Nosotros el duelo lo clasificamos de muchas maneras. Por ejemplo, el duelo puede ser, por ejemplo, no solamente muerte, puede ser directamente un duelo emocional por la pérdida de un trabajo, por la pérdida de un ideal,
por la pérdida de una pareja, por la pérdida de muchas veces de niño que está pasando a ser adulto. Entonces también es muy importante que ese duelo lo sepamos manejar. Alrededor de 40 pérdidas a lo largo de nuestra vida, el ser humano, o mínimamente 40 pérdidas tenemos, o micro pérdidas en realidad, que tenemos desde que nacemos a lo largo de nuestra vida. Entonces es sumamente importante que nosotros estos duelos los sepamos manejar en nuestra vida, en nuestro día a día. Y cómo elaborar esos dolores y esos duelos, cómo lo vamos a manejar, porque muchas veces esos duelos los encapsulamos y eso mandamos a todo nuestro cuerpo y eso es como que nos envenena, nos entristece. Muchas veces nosotros lo exteriorizamos, pero de una mala manera. ¿Por qué? Porque son heridas o son dolores o son duelos que nosotros capaz en ese momento no lo supimos manejar. Entonces, ¿cómo elaborar o cómo manejar esos duelos y esos dolores? El dolor es universal, pero es muy importante que el sufrimiento, eso sí, es opcional. Nosotros decidimos sufrir o no, porque el dolor siempre va a haber, pero tenemos que saber manejar ese dolor. Es universal. O quien más, quien menos, aquí en la sala me dirá que no tiene algún dolor, algún sufrimiento, pero el sufrimiento es opcional. Yo elijo sufrir porque yo quiero. Yo elijo sanarme ese sufrimiento o continuar con ese sufrimiento, pero eso ya va a depender de mí. Eso sí es opcional, que yo sepa manejar ese sufrimiento y yo lo sepa, eh, más que nada, encaminar a ese sufrimiento. Entonces es sumamente importante que el dolor no es el problema. Aquí el problema es el sufrimiento y no guardar ese dolor. Hay que exteriorizar, hay que conversar, hay que hablar. Y muchas veces nosotros sufrimos, tenemos ese dolor muy, muy dentro, pero nosotros nos guardamos ese dolor. Y eso no debemos de hacer. Porque normalmente la persona dice, vamos al cine, que ya va a pasar, que ese sufrimiento que tú tienes en este momento va a pasar. No, hay que hablar, hay que conversar y hay que exteriorizar y evitar y recordar esos momentos tristes, porque los momentos tristes de nuestra vida, a nosotros permitirnos, nosotros estamos evitando ciertos trastornos que nosotros más adelante vamos a ir desarrollando. Entonces, al nosotros permitirnos ese dolor, nosotros vamos a ir trabajando y minimizando ese dolor. Entonces, es sumamente importante que, como ya habíamos hablado la clase pasada o en la formación pasada, de que la violencia física no es tan dolorosa como lo es una violencia emocional. Que todas esas emociones negativas que nosotros recibimos de niño, eso nosotros tenemos que tratar de manejar, de poder superar y que ese dolor que nosotros sufrimos podamos nosotros olvidar y por sobre todas las cosas transformar. ¿Qué quiere decir eso? Transformar lo negativo en positivo. Nos, nos curamos hablando. Entonces es importante que nosotros hablemos con alguien de nuestro entorno, alguien de confianza, con quienes nosotros podamos hablar y poder sacar esas emociones negativas de nuestra vida, exteriorizar y poder sanar. Porque al guardarnos, eso hace que nos enferme, hace que encapsulemos ese dolor o ese sufrimiento y eso nos envenene por dentro. Por eso muchas veces ahí empieza otro tema muy interesante que en otra oportunidad lo vamos a hablar, la depresión. Porque ¿qué quiere decir eso? Que nosotros nos guardamos sufrimiento, resentimiento, dolor, sufrimiento. Entonces, al no exteriorizar, al no conversar y al no sanar esas heridas, empieza otro problema que es la depresión. Entonces es muy importante. ¿Qué vamos a hacer ahora? Me encantaría que todos los de la sala saquen una hoja blanca y puedan escribir toda, todas las dolencias o todas las infelicidades o todas las cosas que nosotros de negativo o de tristeza que tengamos en nuestra vida lo podamos escribir en una hoja. Escribamos todos en una hoja, vamos a hacer una terapia hoy de poder nosotros
eliminar esa tristeza, ese resentimiento, ese rencor, toda esa ira, esa rabia que nosotros tengamos, que nosotros hayamos acumulado desde nuestra niñez, lo podamos plasmar en una hoja para que podamos hoy desapegarnos o quitarnos eso de encima. De hecho, que esto no es milagroso, esto no es algo que lo hacemos hoy y desaparece, no, es un trabajo que lo vamos a hacer desde hoy, que esto va a durar aproximadamente 15 días. En 15 días nosotros vamos a ver mejoría en nuestra vida, vamos a ver, sí, lo anotan ya, Ángel. Me gustaría que vayan anotando ahorita mientras yo voy hablando, que vayan anotando toda esa negatividad, todo ese sufrimiento, esa tristeza, esos dolores o esa ira que ustedes tienen acumulado desde su niñez, alguna infelicidad que ustedes tengan, por ejemplo, el maltrato que sus padres les hayan dado, el maltrato que hayan recibido, ya sea verbal, física, emocional, que ustedes hayan recibido de su niñez. No se preocupen que no voy a pedir que me lo lean, nada, es algo personal que cada uno sabe, ¿sí? Eso es muy importante, que cada uno anote y que cada uno sepa que verdaderamente pueda exteriorizar eso que tiene guardado, que tiene atascado en el fondo de su corazón. Y muchas veces es importante también que nosotros podamos exteriorizarlo, que podamos nosotros poder sacar esas emociones y ayudar a poder eliminar esas emociones. ¿Ya todos tienen? ¿Todos pudieron escribir? Sí. Bueno, una vez, y otra cosa muy importante que no deben de tachar y no deben de romperlo tampoco, ¿sí? Lo van juntando, esto vamos a hacerlo por 15 días. En 15 días nosotros vamos a hacer un reto, ¿verdad? Vamos a ver de cómo nos fue a cada uno de nosotros con esto, ¿sí? Pero hoy lo que vamos a hacer es hacer todo eso en una hoja y eso que hicimos hoy vamos a conseguir a buscar una persona de confianza de nuestro entorno, ya sea nuestra mamá, nuestra hermana, nuestra amiga íntima. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esto? Al tener la hoja ya hecha, eso buscaremos una persona de confianza y vamos a expresar, vamos a comentarle cuáles son nuestras infidelidades, nuestras emociones, vamos a comentar, porque como les dije, que esto se sana hablando, que todas estas emociones sanamos hablando, ¿verdad? Si no tenemos con quién hablar, entonces vamos a ver la manera de perdonar eso. ¿Qué vamos a hacer? Después de escribir, vamos a decir, bueno, si yo tengo una herida no sé si de momentos tristes de mi vida que no logré perdonar a mi papá o a mi mamá, por ejemplo, un maltrato, ya sea físico o verbal, que me hayan hecho y eso marcó mi vida, entonces, bueno, yo perdono esa situación, perdono y olvido. ¿Qué quiere decir eso? Que al perdonar eso, olvidar, pero tratar de olvidar. De hecho, que eso siempre va a quedar, pero por lo menos ya no va a poder tener autoridad sobre mi vida. O sea, esa herida o ese sufrimiento ya no va a tener poder sobre mí. Al contrario, yo voy a tener poder sobre esa emoción. Entonces es sumamente importante que lo exterioricemos, que pidamos perdón. O si podemos comentar con alguna persona cercana a nosotros es sumamente importante también. Y esto que escribimos hoy lo vamos a hacer por 15 días. 15 días las mismas palabras o los mismos sentimientos o emociones que hayamos escrito hoy, vamos a escribirlo por 15 días, ¿sí? Una vez que nosotros hayamos eso por 15 días, al día 15 lo que vamos a hacer es quemar esas hojas, quemarlo y tratar de perdonar esas situaciones o esas emociones para que podamos nosotros aliviarnos y poder nosotros también liberarnos de esas heridas que normalmente nos afectan, porque recuerden que todo eso, por más que nosotros no queramos, eso nos afecta en el día a día. ¿Por qué nos afecta?
porque ahí empiezan los arranques de ira, de angustia, de mucho dolor en situaciones sin saber por qué. Uno se siente, hay veces, con muchas preguntas sin respuestas. Uno se pregunta qué es lo que... ¿Para qué vine a este mundo? ¿Qué es lo que quiero de mi vida? ¿Para qué vengo a sufrir? O muchas preguntas sin respuestas. Entonces las respuestas están ahí. Esas emociones son las respuestas a estas emociones que nosotros muchas veces sentimos, o esa tristeza que sentimos que no sabemos ni por qué, es por la falta de perdón, por las heridas acumuladas de nuestro pasado. Entonces es sumamente importante reconocer esas heridas, detectar esas heridas e ir evidentemente sanando de a poco esas heridas, porque al exteriorizar nosotros estamos dando cuenta de que nosotros sí nos estamos dando cuenta cuál es el inconveniente y cuál es la emoción que nosotros diariamente estamos sintiendo y poder exteriorizar. Eso es muy importante que nuestra mente subconsciente retiene toda esa información, pero nosotros normalmente quizás muy en el fondo no, nos olvidamos de ciertas cosas o de ciertas situaciones o queremos ocultar esa situación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es vamos a exteriorizar todo lo que tenemos en nuestra mente subconsciente para poder nosotros curar o eliminar o sanar esas heridas que nosotros tenemos. Entonces, hay una técnica muy linda que también a mí me gusta mucho o muchas veces también pasamos por situaciones de sufrimiento detrás de una persona deprimida, es una persona que está sufriendo una angustia. Entonces, ¿qué es lo que normalmente esta técnica que se utiliza? Porque siempre cuando hay una persona que nos ataca de cierta manera, que estás gorda, que nos quiere reprimir ciertas situaciones, estás gorda, estás fea y todo eso, esas emociones que se nos fueron dando. Entonces ahora nosotros vamos a usar, ya nadie nos va a causar herida de hoy en más. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar esta técnica del I. Estás gorda y que todos esos sentimientos, esas emociones ya no nos afecten. Estás fea y o sea, esta respuesta es el I, el de minimizar el problema que nos quieran tirar encima, porque hay personas que sí son personas negativas o personas que nos quieren tirar cosas negativas, entonces nosotros vamos a responder con esta técnica de minimizar con la letra I. ¿Y qué me importa? O algo como que no se te pegue, algo que vos evitás, algo que eso marca para nuestra vida, porque normalmente eso queda en el subconsciente. Estás gorda, estás fea, son cúmulo de cosas que uno va guardando. Entonces, de hoy en más vamos a eliminar eso con el I. Y a mí eso no me importa, porque yo vivo o yo soy lo que sé lo que valgo, entonces es sumamente importante de minimizar eso. O de repente estás vieja, está esto, entonces, y yo vivo mi vida de acuerdo a como yo quiero, como yo quiero. Bueno, entonces es importante que nosotros nos aceptemos y nos valoremos y nos amemos. Ahora vayamos a perdonar todas esas heridas, perdonemos esas heridas, perdonemos a las personas que nos hicieron daño, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a todas las personas. Visualicemos ahorita nombre de las personas que nos hicieron daño. Eso también es importante, escribir las emociones y también nombre de las personas que nos hicieron daño. Y de ahí en más hacer ese trabajo de pedir perdón a esas personas. Yo, fulanito, fulanita de tal, te perdono por estas y estas situaciones. Porque recuerden que perdonar es liberarse de ciertas emociones, de, de querer, por ejemplo, muchas veces nosotros perdonamos, pero famoso no olvidamos. Eso sí es cierto que podemos perdonar, pero no olvidarnos de ciertas situaciones. Eso no significa de que yo te perdono hoy y puedo tomar un café contigo más tarde. Quizás no tan rápido, pero al perdonarle es que nosotros olvidamos de que esa persona trató de dañarnos y que ese daño sea aún mayor en nosotros, porque al nosotros no perdonar, la persona quizás no lo está sintiendo, pero el que siente es el que no perdona. Si yo no perdono,
yo me estoy autodestruyendo, yo me estoy hiriendo. Sin embargo, si yo perdono, libero esa carga, evito esa carga. Entonces es sumamente importante el perdonar a las personas que nos hicieron daño. Nos liberamos de toda esa carga al perdonarle a las personas que nos hicieron daño. Entonces, aprendamos a perdonar y a pedir perdón, a perdonar y a pedir perdón, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que muchas veces nosotros también herimos, o sea, que no somos perfectos, nosotros también herimos quizás inconscientemente o quizás intencionalmente, pero también nosotros podemos agregar a las personas, primeramente pedir perdón a las personas quienes nos hicieron daño y luego también hacer otra columna a las personas a quienes hicimos daño, porque como le digo, no solamente a nosotros se nos hacen daño, nosotros también de alguna u otra forma hacemos daño o herimos. Entonces, también tratemos de pedir perdón, quizás no a la persona, porque quizás ya la persona no está cerca, pero si recuerdan algún punto en específico y la persona agregue la persona a quien hicieron daño y el motivo o la situación por el cual hicieron daño. Entonces es sumamente importante que se pidan perdón y que también ustedes perdonen, ¿sí? O sea, pedir perdón y también perdonar. Eso es sumamente importante, liberador. Ustedes van a ver cómo se van a sentir después, se van a sentir liberados, se van a sentir mejor con ustedes mismos. Eh, más libres en todo sentido de su vida, van a poder ser o manifestarse mejor en todos los ámbitos de su vida. Y también amar a esas personas que nos hirieron y también que, no, que tratemos nosotros de repartir amor. Por ejemplo, podemos también, otra técnica que es muy interesante, que yo también lo suelo practicar, es que hagamos ciertas situaciones, pedir perdón y colocarle corazoncito alrededor de toda esa situación y decir que vos amás esa situación, que gracias a esa situación vos aprendiste mucho, vos valorás esa situación, de poder aprender de esas emociones, de esas situaciones, de poder exteriorizar ese sentimiento, ese pensamiento, porque recuerden que toda herida nos ayuda a que podamos crecer como personas, que podamos crecer como seres humanos. Como yo siempre les insto a que abracen mínimo 10 minutos del día. Y un reto también muy interesante que me gustaría hoy que puedan hacerlo es que puedan abrazar mínimo 6 personas hoy, ¿verdad? Eh, o decirle a una persona que hace mucho no le decís, que le amás, que le valorás y que si alguna vez ofendiste a esa persona, pedirle perdón si es que puedes hacerlo de forma personal y si no, como les decía, de forma escrita, ¿verdad? Es sumamente liberador, sanador, que nosotros podamos sanarnos interiormente y podamos sanar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Así es que si nosotros hacemos el cambio lo vamos a hacer en el resto de las personas y vamos a cambiar el mundo. Cambiemos el mundo, seamos personas diferentes, tratemos de aportar valor, por más pequeña que sea. Si es que amas a la persona que tenés a tu lado, vas a aportarle valor. Si es que amas a tu entorno, vas a aportar valor. Entonces es sumamente interesante que hoy podamos nosotros hacer este ejercicio fundamental, el de poder sanar esa herida interior y poder sanar a todas las personas que están a nuestro alrededor. Así es que si todos escribieron hoy eso, vayan acumulando estos 15 días. En 15 días vamos a contar cada uno nuestra experiencia, cómo nos fue, qué fue lo que más nos costó, qué es lo que podemos hacer en ciertas situaciones, en ciertas áreas de nuestra vida que no podemos manejar. Hay ciertas situaciones que uno dice que me marcó para toda la vida, pero tratemos de transformar todo ese negativismo o todo lo que pasamos negativamente, transformemos de forma positiva. Todas estas situaciones negativas, tratemos de poder llevar a otro nivel en nuestra vida, podamos ser mejores personas cada día, poder ser diferente al resto de la gente, poder transmitir paz, transmitir alegría, transmitir positivismo, porque si uno es negativo, todo el resto o todo el entorno es negativo.
si uno es positivo y si uno se proyecta para adelante, todo va a ser positivo y todo su entorno va a ser positivo. Como ya habíamos dicho en su momento también, que si nosotros no somos similares a las personas de quienes estamos rodeados, de 5 personas de las que estamos rodeadas, nosotros tenemos algo de esas personas. Entonces, rodeémonos de gente positiva, rodeémonos de gente líderes de nuestro entorno, tratemos de comunicarnos con gente que nos impulse para adelante, que nos lleve para arriba y que no nos juntemos o no tratemos de estar con gente negativa que nos lleve para abajo. Al contrario, juntémonos con gente positiva y vayamos para adelante. ¿Alguna pregunta que tengan? Me gustaría que me vayan escribiendo, podamos debatir algo que a ustedes les gustaría tratar. Como les decía, por ejemplo, que el duelo, dijimos de que son dos cosas muy importantes. El duelo lo podemos tratar de manejar positiva o negativamente, porque la muerte no nos separa de alguien. Si por más de que nosotros decimos que el duelo no tiene respuesta, es una pregunta sin respuesta, pero ese duelo nosotros lo podemos manejar. Es el combate entre dos personas que aceptan la realidad y el otro es el que no acepta, ¿verdad? Y si vos decís o decimos, tengo una persona que falleció, que murió, estoy de duelo y no puedo superar esa muerte. Entonces, hagamos un collage de fotos, vivamos ese momento, porque hacer ese tipo de recuerdos nos conecta con ese dolor y podemos superar y manejar esa situación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Dice Ani Anónimo, dice, ¿cómo sanar un abandono en la niñez? Ok, un abandono en la niñez. Bueno, eso es muy importante porque ¿qué ocurre? Puede ser o una muerte o un abandono. Ambas situaciones podría darse. Entonces vos lo podés tomar de forma positiva. Si se te abandonó, mi mamá me abandonó cuando yo era niña, entonces yo digo, gracias mamá porque me abandonaste, gracias a vos o gracias a que no estuviste presente, yo soy más fuerte, yo aprendo a amar la vida y a no pasar, hacerle pasar lo mismo a mis hijos. Porque ¿qué ocurre? Cuando hay un abandono, hay una herida muy, muy fuerte que eso no se supera. No se supera, digo, en el sentido de que cuesta superar. ¿Por qué? Porque es algo que marca para toda la vida. Es algo como que vos te vas a la esquina y te acordás, no está mi mamá. Es algo que es como un tatuaje, que eso no se puede borrar. Pero sí se puede superar, por ejemplo, siendo positivo, leyendo libros de autoayuda, por supuesto, orando. Es muy importante esa conexión íntima con nuestro creador, para que, porque él único que nos da la fuerza de poder vivir es que a poder seguir vivo, porque de lo contrario no hubiéramos estado aquí en la tierra. Entonces es sumamente importante de poder trabajar esa parte de perdonar por sobre todas las cosas, perdonar a esa persona que te abandonó o que nos abandonó en un momento tan difícil para poder superar. Y no así, como les digo, es algo que no se borra, pero sí poder superar todos los días, agradecer y perdonar. Agradecer y perdonar es una terapia sumamente interesante en nuestro día a día, el de poder ser agradecidos, porque al ser agradecidos, eso hace que podamos recibir muchas más cosas. Después dice, puede ser que mi mente inconsciente, sí. Bueno, Joyce, acá me pregunta que si es que tiene en su mente inconsciente y normalmente en la mente subconsciente eso se exterioriza, ya sea
por alguna situación, ya sea de ira, de rabia, de angustia. Si tuviste en algún momento una tristeza profunda y vos decís, yo no entiendo por qué es esta tristeza, qué es lo que pasa en el fondo de mi ser. Entonces tenés que analizarte en qué situación y en qué momento es que yo siento esta tristeza. Si me voy a algún lugar, si es que veo alguna situación, en qué momento. Entonces detectar si es alguna situación en específica o algún lugar o sitio específico. Entonces es muy importante detectar eso y de ahí ir sanando. Bueno, es este sitio que me trae alguna tristeza, algún recuerdo triste, entonces tratar de ver, irme a tal sitio me provoca mucha tristeza o sanar ese sitio o tratar de sanar ese espacio, ese lugar. Luego dice... Yo viví mucha la infancia que decidí olvidar, que mi hermano... Asimismo es Ángel. Muchas veces hay situaciones, pero ¿qué ocurre? Que tu hermano, porque acá veo que dice que tu hermano siempre dice ciertas cosas de vos, ¿verdad? O te trata de alguna u otra manera. Entonces, es importante que vos le pidas perdón a tu hermano y que ver de perdonarle a tu hermano. Porque ¿qué ocurre? Si nuestros padres no sanaron su herida, evidentemente eso se transporta, se traslada. Sí o sí es algo como hereditario que uno va a ir pasando en el día a día o en el transcurrir de su vida. Entonces, sanemos esa herida. Quizás tu hermano deba de hacer esta terapia también para que él también pueda sanar ciertas heridas que quizás él no está reconociendo o no lo está sabiendo o no lo está sabiendo manejar. Entonces es sumamente importante que también pueda hacer esta terapia. A mí me dicen que estás gorda y yo le digo que estoy que estoy buena, dice así mismo Ángel. Entonces todo lo negativo que te quieran tirarlo, vos lo tomas de forma positiva y eso es muy importante, porque muchas veces también hay ciertas situaciones en las que estamos mal y nos tiran cosas negativas y es como que lo tomamos el doble de negativo. Entonces tratemos de que cuando nos tiren cosas negativas y le digamos y minimizar esa situación y de poder evitar que nos afecte esa situación. Cuando hablabas de eso, recuerdo lo de... Ah, sí, claro, al perdonar nos liberamos, exactamente. Es muy importante que al perdonar, no es que le liberamos a la persona a la que perdonamos, bueno, cuando hacemos la terapia de perdonar a las personas que nos hicieron daño y viceversa, sí, pero cuando nosotros perdonamos, decidimos perdonar a la otra persona, nosotros nos liberamos de esa carga, porque quizás la otra persona dijo lo que dijo, pero no, a él no le afectó, pero a nosotros sí. Entonces es muy importante que podamos liberarnos a través del perdón. Cuando perdono no es que la otra persona lo necesite, es más el beneficio que llevo con el perdón, con el rencor. Así mismo, Anabel, eso es muy importante, como les decía, que si yo perdono, yo me estoy liberando. Quizás la otra persona sí también, si es que recibe mi perdón. Ángel, yo digo, estoy llenita. Ángel dice, no me entendiste, dice, él no se olvida, dice, de las cosas que nos pasaron, porque y yo sí decidí que eso me iba a afectar. Bueno, cada uno decide si le afecta o no ciertas situaciones. Evidentemente, cuando vos perdonás, eso no significa que vos te olvides de ciertas situaciones, pero sí te evitas y te liberas de ciertas situaciones. Entonces es muy importante que cuando vos perdonás, no es que te olvidas, eso también es importante, no es que yo borro de mi mente la situación que pasó, no. Al perdonar, vos decidís liberarte de ciertas situaciones y que ya no tiene poder sobre uno, que ya vos tenés el poder sobre esa situación porque vos ya perdonaste. ¿Cómo sanar cuando la educación de tu madre fue muy negativa y ella solo dice que no sirve para nada y que eres tonto para todo? Y cuando estás lejos sientes que haces todo bien, pero estando cerca te sientes inseguro y que no eres capaz. Es muy importante que cuando, como les decía,
que todo lo que de chico recibimos o que lo que nos transmitieron nuestros padres, ya sea de forma negativa, porque normalmente los padres dicen, ay, eres un inútil, no sirves para nada, que todo lo que haces está mal. Toda esa situación es negativa de alguna u otra manera nos afecta en nuestro desarrollo. Y habíamos hablado en su momento de lo que es la confianza y la seguridad que hay que transmitirle a los niños. Entonces, es muy importante que esa herida que nos dijeron que no, tú no sirves para nada, lo podamos nosotros cambiar y transformar. Eso negativo, transformarlo en positivo. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a sanar. Entonces, pido perdón, pido perdón a mi madre de que todo lo que ella me haya dicho de forma negativa, yo ahora lo convierto en positivo. Yo decido hacer eso. Yo personalmente decido que todo eso negativo que ella me dijo, que de que yo era una persona que no sirvo para nada, digo ahora, yo sí sirvo, como yo siempre le enseño a mi hijo, yo soy valiosa y me amo. Y que todo eso que era negativo yo lo voy a transformar. Y que si me decía que era una tonta o un tonto, entonces yo decido que ahora no soy tonta, no sirvo para nada, eso transformo en sí valgo, sí soy inteligente, todo eso transformemos de negativo a positivo. Y que cuando nosotros estamos lejos, evidentemente, es como que nosotros somos lo que verdaderamente somos. Y cuando estamos con las personas que son negativos o nos transmiten negatividad, entonces demostrémosle lo contrario, que nosotros sí valemos, que nosotros sí somos inteligentes, que nosotros podemos. Tratemos de que en ese momento no nos afecte lo negativo que nos habían impuesto en ese momento, porque es algo que nos imponen porque esa persona recibió todo eso. ¿Cómo yo voy a dar algo que yo no recibí? Entonces, si yo no recibí todo eso, todo lo positivo, es lo que yo voy a heredar a mis hijos. Entonces, por eso es importante que todo eso negativo que nuestros padres nos dieron, podamos nosotros transportar o transmitir en positivo. Luego dice, eh, sí, claro, es así, no se me olvida, pero decidí que no me afectará. Exactamente, Ángel. Como les decía, que al decidir perdonar, eso hace de que nosotros, de todo lo negativo que nos habían dicho o nos habían pasado, eso ya no nos afecta o ya no tiene poder sobre nosotros. Nosotros tenemos poder sobre esas cosas negativas de transformarlo en positivo. Conocer la historia de las personas ayuda mucho a entrar al perdón. Saber del origen nos dice mucho del por qué actúa así. Por supuesto, eso es muy importante que nosotros, hay un audio que escuché en estos días de Luis Hayes que decía, por ejemplo, si yo recibí todos estos tratos de mis padres, yo tengo que conocer la raíz de todo ese mal o ese problema. Si mis padres recibieron todo ese trato, toda esa aspereza, esa negatividad, evidentemente es lo que me va a trasladar, pero va a depender de mí poder absorber y aceptar toda esa negatividad. Entonces es muy importante que todo eso nosotros lo transformemos, como les decía, de todo lo negativo que nosotros sabemos que es negativo, podamos transformar. Pero esto ya es cuando nosotros estamos conscientes y sabemos qué es lo negativo y qué es lo positivo, y qué es lo que vamos a tomar y qué es lo que vamos a desechar de nuestras vidas. Ahí está justamente uno de los motivos del cual empezar a sanar esas pequeñas heridas que nos fueron afectando a lo largo de nuestra vida. Si nosotros supimos que el maltrato verbal que nuestros padres nos decían, que no servíamos para nada, que éramos tontos. Entonces, nosotros decimos, hoy me paro y digo, esto no es para mí. Yo no soy así, yo soy una mujer valiente, yo soy una mujer inteligente, entonces yo no tomo eso. Desecho eso de mi vida y tomo todo lo positivo que se me haya dicho. ¿Me explico? ¿O me estoy explicando? ¿O me van siguiendo? ¿Me están entendiendo? Dice conocer la historia. Así era, papito decía que no servía. Papá nos decía muchas cosas malas también, pero llegaba alguien y presumía a su hijo que, bueno,
En realidad ahí se ha trabajado situaciones muy, muy importantes. Eh, Dentro de la intimidad familiar era como que nos tiraba mierda, ¿verdad? Y cuando venía gente externa o gente de afuera, él quería hacer como una presunción de todo lo que éramos nosotros, por más de que él nos tiraba cosas o nos tiraba cosas que no negativas, igual nosotros sobresalíamos. Es como que, no sé si escucharon alguna vez la historia de este burro que se lo tiró en un pozo y que él dio la manera, le tiraban arena, ¿sí? Le tiraban arena y él hacía de que él vaya subiendo y poder salir afuera. Y más o menos eso podemos utilizarlo de forma positiva también para nosotros. Si nosotros queremos hundirnos, él podía haber dicho, bueno, yo me quedo acá en este hoyo y total, ya estoy muerto, ya no sirvo para nada. Y le tapaban y se quedaba muerto o enterrado en esa fosa o en ese pozo. Sin embargo, el burro dijo, no, yo de esto tengo que salir. Entonces, ¿qué hacía él? A la medida que le iban tirando la arena, él iba subiendo para arriba. Y eso hizo que él pueda salir de la fosa. ¿Entienden? Es como que es una reflexión para que podamos usarlo en nuestra vida día a día, podamos nosotros sobresalir sobre esta frase o estas reflexiones que nosotros vayamos acumulando en nuestro día a día. Dice un poquito más adelante, no puedo entender cómo un papá puede tratar mal a sus hijos. Así es que muchas veces nosotros no entendemos del por qué el trato hacia nosotros, pero no es contra nosotros. Es como que somos nosotros un ser inofensivo o seres que no podemos defendernos o alguna forma de explicarles mejor. Y nosotros recibimos todo eso, de todo lo que nuestros padres recibieron, es lo que nos tiran a nosotros y nosotros recibimos achaques, recibimos maltrato, porque ellos, eso fueron lo que recibieron. Entonces es como que nos trasladan a nosotros. Y eso es lo que hoy queremos evitar, que todas esas heridas emocionales que nuestros padres nos trasladaron a nosotros, podamos hoy nosotros sanar esas heridas y no nosotros trasladar eso a nuestros hijos y evitar que todas estas heridas generacionales se vayan encadenando en la vida posterior o futuro de nuestros hijos. Entonces, es muy importante que nosotros hoy tomemos conciencia de que todo lo que nosotros recibimos, eso hoy se corta, hoy se rompe. Dice, me gustaría dar mi opinión, dice María Inés, como siempre, me encanta. Un ratito leo esto y ya estoy contigo, Inés. Mi padre era el amor, dice. Yo soy muy pequeña y él me amaba tal y como era, dice. Mi estatura nunca fue un trauma porque siempre me sentí muy amada. Qué lindo, ¿no? Porque si vos recibiste todo el amor, aleluya, por vos, quiere decir que tus padres recibieron tal amor que es lo que te transfirieron o te transmutaron. Eso es sumamente importante, que si tus padres te dieron todo ese amor, eres la mujer más maravillosa, porque quien más, quien menos, tiene una herida o tiene consecuencia de ciertas situaciones que pasó en su vida. Entonces es sumamente importante que si vos recibiste todo eso, bendecida eres. Bueno, papi, ahora dice, es todo lo contrario porque nosotros, dice, decidimos taparle la boca con quien dice que no permitimos que él nos sirva. Eso es muy importante también, de que nosotros con nuestras actitudes vayamos demostrándole a ellos, a nuestros padres o a nuestro entorno, o a las personas que nos tienen o que tenemos alrededor, de demostrarle que nosotros somos diferentes, de que todas esas heridas nosotros transformemos en positivo y vayamos nosotros perdonándole a nuestros padres ciertas actitudes y nosotros vayamos enseñándoles a ellos que lo que ellos nos dicen están errados o están equivocados, y tratemos también de hacerlo de forma armoniosa y de forma de que ellos no se ofendan de las situaciones que nosotros vayamos también enseñándole a ellos, porque ellos no nacen tampoco sabiendo. Es más, nadie nace sabiendo. La vida nos va enseñando ciertas situaciones, la vida nos va a mostrar o nos muestra ciertas situaciones o circunstancias
de cómo ir afrontando y enfrentando la vida en muchas situaciones. Bueno, creo que María Inés quería hablar, si le puedes habilitar. Yo creo que no puedes ser Ya padre estoy. sin... ¿Ya? Sí, ya estoy acá. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, este tema, como siempre digo, me encanta. Y uno mira para atrás en la vida y siempre las cosas tristes o feas que recibió en su niñez o en su adolescencia, a esta altura como que te reís, ¿no? Pero cómo sirvieron igual recordarlas, ¿no? Porque me estoy acordando de una anécdota que me pasó siendo adolescente. Yo era muy tímida, eran los primeros tiempos que yo salía sola de mi casa a hacer mandados, o bueno, porque también tenía mi colegio muy lejos y tenía que tomar ómnibus y yo qué sé, y un día, bueno, en aquella época existían solamente los teléfonos públicos en la calle. Yo me tenía que contactar con alguien y tuve que hacer cola. Había una cola bastante grande en el teléfono público, y me acuerdo que me toca a mí, el turno a mí, digito, no me pude comunicar con esa persona, y le di pase a la de atrás y le dije, probá tú, a ver si tú podés comunicarte, yo espero. Cuando la persona habla, lo más bien, no sé qué, se va, yo voy a hablar de nuevo y la persona que estaba atrás de la otra me dice, no, 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 ahora me toca a mí. Ay, fue fue una cosa, una angustia me vino, una sensación tan de impotencia, que, bueno, yo creo que habré llorado como 5 días, ¿no? No sé, sé que me quedé muy angustiada porque no podía creer que la gente fuera tan injusta, que no sé qué, que no sé cuánto. A esta altura de mi vida yo me río de esa situación, porque digo, en la actualidad sigo, por ejemplo, si a mí me pasa esa situación, de repente no soy capaz de decirle algo grosero al hombre o decirle usted está equivocado. Lo que creo que la reacción que le puedo llegar a decir es mirarlo, sonreírme y decirle, no, discúlpeme, ahora es mi turno. Pero en ese momento me quedé callada, no pude reaccionar. Yo frente a las situaciones de, por ejemplo, en la actualidad de mi vida y que me ha dado resultado, cuando yo me enfrento a una persona tóxica o a una persona que de repente me hiere, o que de repente yo le hablo y a esa persona le cae mal lo que yo le hablé, pero yo me digo para adentro, pero ¿qué está de mal humor? ¿Qué le pasa? Obviamente que hay gente que siempre como que tenés que tenerlo cuidándolos con pinzas para que no se ofendan por la mínima cosa que tú digas, que lo decís sin intención ninguna, hasta de repente una broma boba, de repente le cae mal. Digo, entonces yo agarro y tengo 2 soluciones. Una, por ejemplo, con los que me ofenden, me alejo. Directamente me alejo porque, pues digo, puedo tener la oportunidad de que de repente le diga lo que pienso, pero de repente no me pongo de acuerdo con él, o de repente me dice, no, tú me malinterpretaste, no sé qué, no sé cuánto, pero como sigue hiriéndome, me alejo. No tengo, si esa persona no reflexiona, no razona, me alejo. Y después la otra, si la persona que yo estoy conviviendo tiene esa, vamos a decir, discúlpenme la palabra, cara de culo, continuamente, que me pone mal a mí también, porque en definitiva no tengo por qué bancarme esa cara que tiene de problemático. Yo agarro y tengo una frase. Yo digo, bueno, tiene 2 problemas. Una es enojarse y otra es desenojarse. Yo me analizo a mí y me digo conscientemente, yo no la quise herir, que me perdone, pero ahí quedo, ¿no? Como que no la analizo tanto las cosas, es como, creo que fue Anabel o Marielba que dijo, conociendo a las personas, su historia, uno los puede entender. Sí, hay que entenderlos, pero ¿qué podemos hacer en definitiva? Nada más que, como decís tú, Mirta, es perdonar y bueno, y que nos traten de perdonar a nosotros también. No somos perfectos, o sea, tenemos que aceptar que no somos perfectos y nada más. Y muchas veces los padres, lamentablemente,
hieren a sus hijos porque tienen ciertas frustraciones de vida, que no han podido resolver sus propias vidas. Entonces, no podemos juzgar y prejuzgar a los que nos rodean, porque cada uno tiene su vida propia y es imposible entender a los demás, imposible. Entonces, hay dos palabras que siempre las digo y las voy a repetir toda mi vida, que es el respeto y la tolerancia. Es el que el otro me respete, el que yo respete al otro y que yo tolere al otro y el otro me tolere a mí. Nada más, eso es lo que quería comunicar. Un abrazo para todos. Gracias, María Inés. Gracias, gracias. Tal cual. Erika decía en otro comentario de que ella cree que ser padre, si no te has construido como persona, ¿cómo puedes ser padre? Dice ella. Erika, me gustaría que puedas comentar un poquitito más o menos a qué te refieres, porque uno no nace siendo padres o uno no vino a este mundo, a esta vida. Sería súper interesante, ¿verdad? Que nuestros papás se hayan construido como papás y hayan sido de lo mejor o hayan dado de lo mejor de sí para que nosotros como seres humanos podamos haber crecido o siendo personas positivas, personas que no tenemos herida o personas a las que no se podían haber hecho daño. Me gustaría que me expliques un poquitito de cómo podríamos haber hecho eso en un mundo que no fue. A ver, dice. Sí, sumamente interesante. De hecho a ver, en mi caso particular, yo dije, bueno, o sea, todos nacemos para ser padres, creo yo. En esta vida Dios nos creó hombre, mujer, y tener hijos, nosotras las mujeres, es algo natural, por decirlo de una manera. Pero, ¿qué ocurre cuando uno tiene hijos? Uno, a mí en lo particular o en lo personal, después de ser mamá, ahí es como que se te crea la conciencia, ¿no? Es que vos sin ser papá te creas conciencia. Yo creería que no es así, o sea, es como que vos sos papá y ahí es que vos vas pasando ciertas situaciones, ciertas dudas o ciertas incertidumbres, vos vas viviendo en tu día a día como papá. No nacemos para ser padres, no. Yo al menos particularmente como mamá digo, no sé, estudié todo lo que vos quieras, me especialicé, pero en esta área fundamental uno tiene que vivir, uno tiene que pasar para poder comprender y entender lo que tus papás pasaron para contigo o conmigo, en este caso mis padres, y es lo que yo estoy viviendo para con mi hijo. Es una generación que va a ir transcurriendo viviendo. Uno se hace padre a medida que va viviendo, a medida que va pasando, a medida que va entendiendo ciertas situaciones. No sé si me explico. Bueno, en conclusión, entonces, tenemos una tarea sumamente interesante, sumamente importante, el de hacer esta tarea de 15 días, de poder sanar. Ya en 3 minutos terminamos. eh, sanar estas heridas,
emocionales, pedir perdón y por sobre todas las cosas, repartir amor. Y como les dije, abrazar a 6 personas. O sea, esa sería la tarea para 15, que en 15 días vamos a hacer un debate obviamente con todas las personas que les gustaría empezar a hablar sobre todo lo que vivió en estos 15 días, ¿sí? ¿Estás ahí, Marcela, antes que termine la horita? Sí, estoy aquí. Bueno, pues muchísimas gracias, Mirta, por todos esos consejos, por todas esas palabras y también a las personas que participaron. María Inés, esas palabras tuyas también me llegaron al corazón. Me llegaron al corazón y yo creo que o sea, todas las personas que están aquí en la sala les llegó también esas palabras. Y hay que hacer la tarea que dice Mirta, así que gracias Mirta por tu tiempo, por este tema tan hermoso. Pienso que en mi caso, como que en lo personal, sí, estos temas son muy importantes para mí. No sé, de pronto para otras personas, digamos que no sé, como que no se identifican tanto, o puede que sí se estén identificando, uno no sabe lo que pasa en el interior de cada ser humano. Pero gracias Mirta por todo eso, por ese tema, me encantan tus formaciones, no sé, como que la ley de la atracción hizo que fuera tu presentadora y que tú seas la ponente, así que gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos, agradecida Marcela, siempre espectacular tu presentación, muchas gracias, radiante. Agradecida porque estés del otro lado, gracias a todas las personas que estuvieron hoy, por los que no pudieron estar también, agradecida también a la vida, por sobre todas las cosas, por poder tener esta oportunidad de poder compartir un poquito y aportar valor a las personas y al mundo, de poder aportar ese valor, esa entrega a todas las personas. Agradecida con todos ustedes. Un abrazo, los quiero a todos. Gracias, Marcela, un abrazo. Dale, chao a todos.